Escucho a mi suegra entrar sigilosamente en la habitación de mi hija de 7 años. Extrañamente, unos minutos después sale con el rostro pálido como un fantasma, temblando de miedo. Al día siguiente, instalé en secreto una cámara de vigilancia en la habitación de mi hija. Y cuando abrí la grabación, mi corazón pareció detenerse. Vi algo que nunca imaginé. Pero antes de que comience la historia, por favor escribe en los comentarios de qué región de Latinoamérica estás viendo este relato. No olvides dar like y suscribirte para que este canal pueda crecer y ofrecerte historias aún más interesantes. Mi nombre es Sofía. Para los de afuera, mi vida podría parecer perfecta. Tengo un esposo, Eduardo, que trabaja duro, y una hija pequeña y hermosa de 7 años llamada Rosa. Vivimos en la casa que dejó mi difunto suegro. Una casa grande y cómoda en las afueras de la ciudad. Sin embargo, no somos solo nosotros tres. Mi suegra, Wanda, vive con nosotros. Desde que su esposo falleció hace 2 años, Eduardo la trajo para que no estuviera sola. Yo lo acepté con el corazón abierto. Después de todo, ella es la abuela de Rosa y yo siempre trato de respetar a los mayores. Al principio todo iba bien. Wanda adoraba a Rosa. A veces me parecía un poco exagerado. Cada vez que Rosa volvía de la escuela, su abuela la recibía con un abrazo fuerte, le llevaba la mochila y le daba de comer el almuerzo. Como si Rosa fuera una porcelana frágil que se rompería si no la vigilaban. Eduardo solo sonreía al ver esa cercanía. Es bueno, ¿no? Rosa se lleva bien con su abuela y mamá no se siente sola, me dijo una tarde. Yo solo asentí, aunque había un leve sentimiento extraño en mi corazón que no podía explicar. Ese sentimiento comenzó a empeorar hace unas 3 semanas. Empezó con cosas pequeñas. Wanda se volvió más callada durante la cena, pero sus ojos se fijaban en Rosa con una mirada difícil de interpretar. No era una mirada de cariño, más bien como si estuviera esperando algo. Luego empecé a tener problemas para dormir. No sé por qué, pero me despertaba en la quietud de la noche. Esa noche fue el clímax. Me desperté con una sed que me apretaba la garganta. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 12:04. Medianoche. Eduardo dormía roncando suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared fuera de la habitación. Estaba a punto de levantarme para tomar agua cuando un sonido me detuvo. Un crujido. Un sonido suave, casi inaudible, pero lo reconocí bien. Era la puerta de la habitación de Rosa. Mi hija tenía la costumbre de dormir con la puerta entreabierta y las bisagras necesitaban aceite. Mi corazón empezó a latir fuerte. Rosa se habría despertado. ¿Quería ir al baño o tenía una pesadilla? Contuve la respiración, agudicé el oído. No se oían pasos pequeños de Rosa, ni llanto, solo silencio. Luego, unos segundos después, oí pasos muy suaves, de puntillas. No eran los de Rosa, eran pasos de adulto. Un miedo frío empezó a subir por mi espalda. ¿Quién estaba en la habitación de mi hija a medianoche? ¿Un ladrón? Con cuidado, aparté la sábana. No quería despertar a Eduardo para no alarmarlo. Bajé de la cama, mis pies descalzos tocaron el piso de cerámica fría. Caminé despacio hacia la puerta de mi habitación. La abrí un poco, solo lo suficiente para espiar con un ojo. El pasillo afuera estaba oscuro, iluminado solo por la luz pálida de la luna que entraba por la ventana grande al final del corredor. La habitación de Rosa estaba al otro lado, un poco a la izquierda. Ahora la puerta de Rosa estaba cerrada por completo. Quienquiera que hubiera entrado ahora estaba adentro con mi hija. Me quedé paralizada, confundida entre gritar para despertar a Eduardo o atreverme a ir sola a la habitación de Rosa. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Pasaron 5 minutos que parecieron 1 hora. Seguía de pie en la rendija de la puerta. Mi cuerpo empezaba a temblar. Entonces oí el sonido de nuevo. Crujido. La puerta de la habitación de Rosa se abrió. La figura salió. Contuve la respiración. La figura se quedó de espaldas un momento, cerrando la puerta con mucho cuidado, casi sin ruido. Luego se dio vuelta. Era Wanda. Me quedé atónita. ¿Para qué mi suegra entraba en la habitación de Rosa a esas horas y de puntillas como una ladrona? ¿Por qué no encendía la luz del pasillo? Wanda empezó a caminar despacio hacia su habitación, que estaba al lado de la de Rosa. En ese momento pasó por la ventana grande al final del pasillo.
La luz de la luna iluminó su rostro claramente. Me sobresalté. El rostro de Wanda estaba pálido como un papel. Sudor frío brillaba en su frente y sienes. Sus ojos estaban abiertos de terror, mirando al frente como si hubiera visto un fantasma, y sus manos temblaban fuertemente. No era la expresión de una abuela que acababa de revisar la manta de su nieta. Era una expresión de miedo puro, un miedo extremo. Cuando se acercó más, entrecerré los ojos. Tenía algo apretado en su mano derecha, algo pequeño, un pedazo de papel. El papel parecía rígido, como el papel de dibujo de Rosa. Wanda entró rápidamente en su habitación y cerró la puerta. El pasillo volvió a quedar en silencio. Yo seguía de pie detrás de la puerta de mi habitación congelada. ¿Qué acababa de ver? ¿Por qué Wanda parecía tan asustada? ¿Y qué papel había tomado de la habitación de Rosa? Esa noche no volví a dormir. Me senté en el borde de la cama mirando a Eduardo, que dormía profundamente, mientras miles de preguntas giraban en mi cabeza. Sabía que algo muy malo estaba pasando en esta casa. Algo relacionado con mi hija Rosa y mi suegra. Y tenía que descubrir qué era. Al día siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana del comedor, ahuyentando los restos del horror de la noche anterior. Preparé el desayuno con sentimientos encontrados. Rosa ya estaba sentada en la mesa, ocupada coloreando su libro de dibujos. Eduardo leía noticias en su teléfono mientras sorbía café. Y Wanda estaba arreglando los platos, tarareando suavemente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La miré fijamente. No había rastro de palidez o miedo en su rostro. Parecía una abuela amorosa común. ¿Habría soñado todo eso? Number. Estaba segura de lo que vi. Sus manos temblando y su rostro pálido eran demasiado reales para ser un sueño. Esperé hasta que Eduardo se fue al trabajo. Rosa también estaba lista para que la llevara a la escuela. Esta era mi oportunidad. Después de que el auto de Eduardo desapareció en la esquina, volví a la cocina donde Wanda lavaba los platos. Respiré hondo, tratando de ordenar mis palabras para no sonar acusadora. Suegra. La llamé suavemente. Wanda se volvió sonriendo. Sí, Sofía. ¿Qué pasa? Anoche me desperté. Vi que salías de la habitación de Rosa. Le dije directo al grano. La sonrisa en el rostro de Wanda se congeló por un segundo. Solo un instante, muy rápido. Pero vi un destello de pánico en sus ojos. Sin embargo, se controló rápidamente. Soltó una risa pequeña que sonó forzada. Oh, eso. Dios mío, Sofía. Debes haberte asustado, ¿verdad? Lo siento si te asusté. Secó sus manos con un trapo. Anoche no podía dormir. Me acordé de Rosa. Temía que tuviera frío. Entré un momento para arroparla. Vi que la manta se había corrido hasta los pies. Pobrecita. No quería que se resfriara. Era una explicación muy cliché, muy razonable, pero no explicaba su rostro de miedo. Parecías muy pálida anoche, le dije probándola. Wanda rió de nuevo, esta vez más fuerte. Pálida. Ay, tú y tus cosas. Debe haber sido por la luz de la luna. Sofía, yo ya soy mayor. Cuando me despierto, mi cara se ve demacrada. Además, me da miedo la oscuridad. Caminar sola por el pasillo a medianoche me pone nerviosa, dijo tocándose el pecho. No estaba satisfecha. ¿Y el papel que tenías en la mano? El movimiento de Wanda doblando el trapo se detuvo. ¿Papel? ¿Pus? Preguntó fingiendo confusión. Sí, vi que tenías un pedazo de papel. Parecía papel de dibujo. Oh, eso, dijo como si acabara de recordarlo. No era papel de dibujo. Era la receta de un pastel al vapor que vi en una revista ayer. La tenía en el bolsillo de mi bata. Probablemente cuando me agaché para arropar a Rosa, se cayó. Así que la recogí. Qué observadora eres. Hasta viste la receta. Su explicación era larga y elaborada. Me quedé en silencio. Su respuesta era impecable. Demasiado impecable. Sabía que mentía. El papel que vi era rígido, no blando como un recorte de revista. Y estaba segura de que era de un libro de dibujos, pero no tenía pruebas. Forzarla a confesar solo provocaría una pelea. Decidí retroceder por ahora. Oh, ya veo, suegra. Lo siento si sospeché. Solo estaba preocupada, dije con una sonrisa tenue.
No pasa nada, Sofía. Eso significa que eres una buena madre. Ve a llevar a Rosa. No vaya a llegar tarde, dijo volviendo a lavar los platos. Durante todo el trayecto llevando a Rosa, mi mente no estaba en paz. La coartada de Wanda era perfecta. Esa tarde intenté llamar a Eduardo, contarle mis sospechas. Sofía, respondió Eduardo del otro lado, sonando cansado. ¿Qué te pasa? Mamá ya dijo que solo revisó la manta de Rosa. Es normal que una abuela se preocupe por su nieta. Lo del papel de la receta, pues quizás fue así. ¿Por qué sospechas tanto de mamá? Pero su rostro de miedo, amor, no solo pálida, insistí. Es porque le da miedo la oscuridad, dijo. Déjalo, no lo hagas más grande. Mamá quiere mucho a Rosa, no haría nada malo. Debes haber visto mal. Ya, estoy ocupado. Colgó. Suspiré frustrada. Eduardo, como siempre, defendiendo a su madre. Estaba sola en esto. Esa tarde, al recoger a Rosa, intenté preguntarle directamente a mi hija. Me agaché frente a ella, arreglando su moño. Cariño, anoche la abuela entró en tu habitación, ¿no? Rosa ladeó la cabeza pensando un momento. No, mamá. Rosa durmió muy profundo. Su respuesta me confundió más. ¿Cómo Rosa no se enteró? ¿No soñaste nada? Sus ojos brillaron. Oh, sí soñé, mamá. Soñé con el abuelo. Me quedé atónita. El difunto abuelo, el padre de Eduardo. ¿Qué hacía el abuelo en tu sueño? El abuelo me invitó a dibujar. Me mostró un dibujo de nuestra casa. Luego dijo, Rosa, colorea aquí, señalando la pared de mi habitación. Qué raro, mamá. ¿Por qué colorear la pared? Contó inocentemente. Mi corazón se aceleró. Sueño con abuelo, dibujar pared, papel de dibujo que tomó Wanda. Todo conectado. Esa noche fingí dormir temprano. Me acosté rígida en la cama, forzando mis ojos cerrados. Mis oídos alerta. El tic-tac del reloj golpeaba en mi cabeza. 1 hora, 2 horas. Eduardo roncaba hacía rato. Exactamente a las 12:05. Crujido, la puerta de Rosa. Oí los pasos de puntillas de Wanda cruzando el pasillo. Silencio por unos minutos. 5, 10 minutos. Luego crujido otra vez. La puerta de Rosa cerrada. Pasos apresurados de regreso a su habitación. La tercera noche, lo mismo exacto se repitió. A las 12. Entraba. Unos minutos después salía. Ya no aguantaba. No era solo revisar la manta. Era un ritual, una obsesión. Al día siguiente, mientras Wanda iba a su reunión de estudio bíblico en la iglesia del barrio y Rosa aún en la escuela, tomé una decisión. Tenía que saber qué hacía ahí dentro. Empecé a buscar algo. Recordé que Rosa se quejaba de que sus libros de dibujos se acababan rápido. Revisé el escritorio de Rosa. Había 3 libros nuevos sellados, pero el que usaba no estaba. Lo busqué en el estante, bajo la cama, en la mochila escolar. Nada. El pánico me invadió. Corrí a la cocina. Abrí el basurero bajo el fregadero. Nada. Entonces recordé algo. Wanda a veces tiraba basura orgánica al compost en el jardín trasero. Salí corriendo. Al lado del compost había una bolsa negra grande lista para el recolector. Mis manos temblaban al abrirla. El olor ácido de restos de comida me golpeó la nariz. Contuve las náuseas, removí el contenido. Ahí estaba, en el fondo de la bolsa, enterrado entre cáscaras de naranja y restos de verduras. El libro de dibujos de Rosa. Lo saqué. La tapa sucia, húmeda. Lo abrí con manos temblorosas. Efectivamente, varias páginas del medio habían sido arrancadas. No cortadas limpias, sino arrancadas a la fuerza, dejando bordes rasgados cerca del espiral. Mi suegra no solo entraba en la habitación de Rosa, no solo tomaba un papel, robaba los dibujos de mi hija. Dibujos que quizás Rosa hacía basados en sus sueños con el abuelo. Respiraba agitada. Ira y miedo se mezclaban. Necesitaba pruebas. Tenía que ver con mis propios ojos qué hacía en esa habitación. Esa misma noche. La ira es un combustible increíble. La ira venció mi miedo. La ira me dio valor que nunca tuve. De pie en el jardín trasero con el libro de dibujos sucio y rasgado en mis manos, ya no me sentía como una nuera miedosa. Era una madre cuya hija estaba siendo perturbada. Limpié el libro lo mejor que pude y lo escondí en mi armario bajo un montón de ropa vieja. Era mi primera prueba. Pero no bastaba. No podía mostrarle el libro rasgado a Eduardo y esperar que entendiera. Culparía a Rosa por descuidada o al gato,
o a cualquier cosa menos a su madre. Necesitaba prueba irrefutable. Tenía que ver con mis ojos qué hacía Wanda en esa habitación y por qué Rosa nunca lo recordaba. Tenía un plan loco, riesgoso, que gastaría el resto del dinero para gastos que guardaba en un sobre separado. Pero tenía que hacerlo. Esa mañana llevé a Rosa a la escuela como siempre. Wanda pensó que volvería directo o iría al mercado, pero no. Conduje el auto al centro comercial en la ciudad. Fui directo a la tienda de electrónicos grande. Caminé recto a la sección de seguridad. Necesito una cámara de vigilancia, la más pequeña que no se note, le dije al vendedor, mi voz plana y firme. Me miró, una ama de casa pidiendo una cámara espía, pero no preguntó. Me mostró 2 cámaras inalámbricas mini del tamaño de un dado, perfectas, ambas con visión nocturna y detección de movimiento, ambas conectables a mi teléfono. Pagué en efectivo, rechacé registrar la garantía con mi nombre y me fui. Mi corazón latía fuerte todo el camino de regreso. Era una apuesta. Si Wanda me descubría instalándolas, estaba perdida. Me acusaría de nuera desleal que espía a su suegra. Toda la culpa caería sobre mí. Llegué a casa justo cuando Wanda rezaba su oración matutina en su habitación. Podía oír su voz suave detrás de la puerta. Era mi oportunidad. Corrí a la habitación de Rosa. Tenía que ser rápida. La primera cámara la guardé en mi bolso de trabajo. Mi foco era esta habitación. ¿Dónde esconderla mejor? Debía ver la cama de Rosa y la pared que Rosa mencionó en su sueño. Mis ojos se fijaron en el estante de libros en la esquina. En el estante superior estaba un oso de peluche marrón grande, regalo de cumpleaños de Rosa de sus 3 años. El peluche estaba polvoriento. Rosa ya no jugaba con él, pero su posición era perfecta. Sus ojos miraban directo a la cama y a la pared al lado. Con manos temblorosas tomé el peluche. Corrí a mi habitación. Saqué tijeras pequeñas y aguja e hilo. Volví a la habitación de Rosa. Cerré la puerta suavemente. Hice una operación rápida en el peluche. Corté un poco la costura en uno de sus ojos de plástico, empujé la lente de la cámara pequeña en el hueco detrás y lo cosí de vuelta de manera tosca. No perfecto, pero de lejos nadie notaría. Coloqué el peluche de vuelta en el estante, ajustando su posición exacta. Listo. Luego, la segunda cámara. Esta para el pasillo. Tenía que saber cuándo se movía de su habitación. Salí sigilosamente de la habitación de Rosa. Miré alrededor del pasillo. Había un cuadro grande de un paisaje colgando en la pared justo frente a las habitaciones de Rosa y Wanda. Deslicé la cámara dado en la rendija entre el marco superior y la pared. Su color negro se camuflaba perfecto en la sombra. Acababa de bajar de la silla pequeña que usé cuando oí la puerta de la habitación de Wanda abrirse. «Sofía, ¿estás en casa?» Mi corazón saltó a la garganta. «Sí, suegra. Acabo de llegar. Estaba en la habitación de Rosa arreglando sus juguetes», grité, tratando de sonar normal. Rápido guardé la silla en la habitación de Rosa. «Oh, pensé que ibas al mercado. ¿Quieres que te prepare té?» «No, gracias, suegra». Entré en mi habitación y cerré la puerta. Mis manos aún temblaban. Me senté en el borde de la cama. Saqué mi teléfono y configuré la conexión de ambas cámaras. La pantalla se dividió en 2. Una mostraba el pasillo vacío, la otra la habitación de Rosa desde el ojo del peluche. Un poco inclinada pero clara. La calidad no era genial, pero suficiente. Ahora solo tenía que esperar. Esperar era lo peor. El resto del día pareció un siglo. Recogí a Rosa, la ayudé con la tarea, cociné la cena. Me senté en la misma mesa con Wanda. Hablamos, reímos. Ella elogió mi comida. Sonreí, le agradecí. Pero en mi corazón me sentía como una impostora. La estaba tendiendo una trampa. «Te ves pálida, Sofía». «¿No dormiste bien?», preguntó Eduardo esa noche mientras nos preparábamos para dormir. Forcé una sonrisa. «Un poco de resfriado, amor. Tomé medicina. Duérmete». Apagué la lámpara de la mesita, pero no apagué mi teléfono. Lo puse en modo silencio, solo vibración. Lo coloqué bajo mi almohada, pantalla arriba. Fingí cerrar los ojos, pero todo mi cuerpo estaba tenso como un cable. Escuché a Eduardo empezar a roncar. Escuché el reloj de pared marcar las 10, las 11, las 11:30. La casa en silencio absoluto. Empecé a dudar. ¿Lo haría esa noche o sabía que sospechaba? ¿Me habría visto? Mis ojos se ponían pesados.
Luchaba contra el sueño intenso. Quizás debería rendirme esa noche. BCTC Sata. Una vibración suave bajo la almohada me hizo despertar de golpe. Mi corazón pareció detenerse. Saqué el teléfono. La pantalla encendida. Exactamente las 12. Una notificación apareció. Palabras que congelaron mi sangre. Movimiento detectado. Pasillo. Salió. Mis manos temblaban tanto que casi no podía desbloquear el teléfono. Pulsé la notificación. La pantalla mostró la grabación en vivo de la cámara del pasillo. La imagen en blanco y negro, granulada por el modo nocturno, pero la figura clara. Wanda. Estaba de pie frente a su puerta, mirando a izquierda y derecha. El pasillo vacío. No encendió la luz, como si conociera cada centímetro del piso en la oscuridad. Caminó de puntillas muy despacio, pies descalzos. Se movía como una sombra hacia la habitación de Rosa. Se detuvo frente a la puerta, escuchó un momento, luego la empujó con cuidado. La puerta crujió suave, se coló adentro. La puerta se cerró. BZZ. Segunda notificación. Movimiento detectado. Habitación de Rosa. Mi respiración atascada en la garganta. Tragué saliva amarga. Pulsé la pantalla cambiando a la cámara del peluche. Mi corazón latía fuerte, golpeando mis costillas como queriendo salir. La pantalla mostraba la habitación de mi hija desde arriba. Luz tenue de luna por la ventana, más la lamparita de conejo en la mesita al lado de la cama de Rosa. Podía ver el bulto pequeño bajo la manta. Rosa dormía profundamente. Luego Wanda entró en el rango de la cámara. Lo primero que me erizó la piel. No miró a Rosa en absoluto. No caminó a la cama. No revisó la manta. Su coartada sobre temer que Rosa tuviera frío era una mentira total. En cambio, Wanda caminó directo al escritorio pequeño en la esquina. El escritorio donde Rosa coloreaba esa tarde. En su mano tenía algo, una linterna pequeña como un bolígrafo. La encendió. Luz blanca afilada iluminó el escritorio. Empezó a buscar. Revolvía el libro de dibujos nuevo de Rosa, poco usado. Abrió el cajón, removió crayones, marcadores, papeles se desparramaron. Parecía pánica, frustrada. Buscaba algo que no encontraba. Buscaba los dibujos que aseguré del basurero. Después de minutos buscando sin éxito, gruñó suave, sonido de frustración contenida. Apagó la linterna, se quedó quieta en la oscuridad. Pensé que se rendiría y se iría. Pero no, se dio vuelta, caminó lento al centro de la habitación. Se paró frente a la pared lisa al lado de la cama de Rosa. La misma pared que Rosa mencionó en su sueño. La pared que el abuelo le dijo que coloreara. Wanda encendió la linterna de nuevo, iluminándola. Pegó su oreja a la pared pintada de blanco marfil. Luego empezó a golpear. Toc, 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 suave pero rítmico. Golpeaba un punto, escuchaba, se movía un poco. Toc, toc, toc. Estaba sondeando la pared, buscando si había espacio vacío detrás. La observaba con horror. ¿Qué buscaba? ¿Un tesoro? ¿Qué escondió el difunto abuelo detrás de la pared de la habitación de su nieta? Murmuraba para sí. Su voz demasiado baja, la cámara no captaba claro. Algo como, debería estar aquí. ¿Dónde? Parecía cada vez más alterada. Presionaba la pared con las manos, como esperando que se abriera. Estaba tan enfocada en Wanda que casi me perdí el movimiento en la cama. En el fondo de la grabación, el bulto de la manta se movió. Contuve la respiración. Lentamente, Rosa se sentó. No se sentó como una niña despertando de una pesadilla. Se sentó erguida, rígida como tirada por hilos invisibles, sus ojos abiertos de par en par. Wanda, aún ocupada con la pared, no lo notó. Acerqué la imagen en el teléfono al rostro de Rosa. En la luz tenue de la cámara nocturna, sus ojos parecían vacíos, blancos. No veía nada. No estaba allí. Wanda, frustrada, golpeó la pared suave con la palma. Maldición, siseó. Entonces vino la voz. La voz salió del altavoz de mi teléfono haciéndome saltar casi, soltándolo. No toques mis dibujos. No era la voz de Rosa. Era una voz profunda, ronca, llena de ira. Voz de un hombre viejo. Wanda se congeló.
Dejó de golpear. Todo su cuerpo se tensó. Apagó la linterna, como si la oscuridad la escondiera. Se dio vuelta muy lento. En la pantalla vi la escena más aterradora de mi vida. Mi hija de 7 años sentada erguida en su cama, sus ojos vacíos mirando fijo a su abuela. «Eso no es para ti». La voz del abuelo. La reconocí. La voz del difunto padre de Eduardo. La había oído en viejos videos. La misma voz que acunó a Eduardo. Pero ahora salía de la boca pequeña de mi hija. Wanda soltó un sonido ahogado. No un grito. Sonido de alguien sin aliento por miedo extremo. Empezó a retroceder. «Vete». La voz de Rosa, no del abuelo, retumbó en la habitación silenciosa. «O te arrepentirás». Ese fue el clímax. Wanda gritó. No un grito suave, sino un alarido agudo lleno de terror. Se dio vuelta, tropezó con un juguete de Rosa, cayó de bruces. No importó. Gateó, se levantó, corrió fuera de la habitación. Cerró la puerta de golpe. Rápido cambié a la cámara del pasillo. Vi a Wanda correr tambaleante, chocando contra la pared, luego entrar en su habitación y cerrar de golpe. Volví a la grabación de la habitación de Rosa. Tan rápido como se sentó, Rosa se acostó de nuevo. Tiró la manta hasta la barbilla, se dio vuelta dándome la espalda a la cámara y volvió a dormir, como si nada hubiera pasado. Seguía sentada en mi cama. Eduardo se movió un poco a mi lado por el golpe de la puerta, pero solo murmuró y siguió durmiendo. Miré la pantalla de mi teléfono. No podía respirar. Mi corazón, que latía fuerte, ahora parecía detenido. Toda la sangre en mi cuerpo se heló. Guardé la grabación. La reproduje de nuevo. La voz del abuelo saliendo de la boca de Rosa. La reproduje otra vez. El rostro de miedo de Wanda al ver a Rosa. Finalmente entendí. Todo tenía sentido. Wanda no le temía a Rosa. Le temía al difunto esposo. El difunto abuelo de alguna manera usaba a Rosa para proteger algo escondido detrás de esa pared. Algo que Wanda quería tanto como para robar dibujos de su nieta y sondear la pared. Resulta que no era solo codicia. Era una batalla entre mi suegra y el espíritu de su propio esposo. Y mi hija Rosa atrapada en medio. No dormí. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá de la sala familiar oscura. Teléfono en mano. Mi cuerpo exhausto, pero mi cerebro trabajando a 1000. Reproduje la grabación una y otra vez. La grabación de mi hija sentada rígida, ojos vacíos. La grabación de la voz ronca del difunto abuelo saliendo de sus labios pequeños. La grabación del grito de terror de Wanda mientras huía despavorida. Cada vez que la veía, el mismo frío corría por mi espina dorsal. Era real. Estaba pasando de verdad. Mi hija, mi propia sangre usada como escudo. Un recipiente para un espíritu enojado. El espíritu del padre de mi esposo, que estaba furioso con su propia esposa. El miedo por la seguridad de Rosa me golpeó primero. ¿Le dolía? ¿Era peligroso para ella? Parecía dormir tranquila después. Pero ¿qué pasaba con su alma cuando el abuelo tomaba control? Me froté la cara. Lágrimas de frustración y miedo se acumularon. Como madre, mi instinto era proteger. Quería correr a la habitación de Rosa, cargarla y llevarla lejos de esta casa. Pero luego la ira tomó control. Ira contra Wanda. Ella sabía todo este tiempo. Sabía. Su rostro de miedo que vi primero en el pasillo no era por miedo a la oscuridad. Era porque ya había oído esa voz antes. No era solo revisar la manta. Provocaba a propósito, golpeando la pared, tratando de encontrar lo que el abuelo escondió. Y lo hacía noche tras noche, usando a su propia nieta como cebo. Sacrificaba la paz de Rosa por su codicia. Y Eduardo no sabía nada. La defendía, me llamaba sospechosa. No podía culparlo del todo. ¿Cómo explicarle? Amor, tu mamá está siendo aterrorizada por el espíritu de tu papá que posee a Rosa. Pensaría que estoy loca. Necesitaba más. La grabación era el núcleo, pero necesitaba el motivo. Necesitaba el mapa que Wanda buscaba. Esperé el amanecer como una liberación. La mañana llegó con una atmósfera extrañamente normal. Rosa despertó alegre como siempre. Saltó a nuestra cama abrazándonos. Mamá, papá, levántense. Rosa tiene hambre. La abracé tan fuerte que se quejó un poco. Olí su cabello,
aroma a jabón de bebé. Era real, cálida, mi hija, y haría cualquier cosa por protegerla. En la mesa del desayuno, el ambiente era muy diferente. Eduardo, ignorante, se quejó de sueño. Anoche alguien cerró una puerta fuerte. Sí, muy duro. Wanda, removiendo su té, casi dejó caer la taza. Sus manos temblaban. Parecía terrible, rostro pálido, ojeras oscuras visibles. No se atrevía a mirarme. Ni a Rosa. Ah, sí, Eduardo. Lo siento, dijo tartamudeando. Anoche tuve una pesadilla. Me desperté y accidentalmente golpeé la puerta del baño. Lo siento si los asusté. Mentira otra vez. Rosa, con su inocencia, miró a su abuela. Abuela, estás enferma. ¿Por qué tan pálida? Wanda se sobresaltó como si la mirada de Rosa la electrocutara. No, cariño. Abuela solo no durmió bien, dijo. Luego se levantó rápido. Voy a mi habitación. Me duele la cabeza. Desapareció en su habitación y no salió esa mañana. Eduardo se fue al trabajo confundido. Mamá está rara hoy, me dijo. Solo asentí. Quizás no se siente bien. Esta era mi oportunidad. Después de dejar a Rosa en la escuela, volví directo a casa. Wanda, aún encerrada en su habitación. Corrí a mi armario. Saqué el libro de dibujos sucio y rasgado que tomé del basurero. Lo llevé a la mesa del comedor, donde la luz era mejor. Lo abrí página por página. La mayoría dibujos normales de niña de 7 años. Arco iris, montañas gemelas, campos y nuestra familia con proporciones graciosas. Luego lo encontré en las páginas rasgadas que encajaban con las faltantes. Era una serie de dibujos. El primero un plano. Plano dibujado con crayones simple, pero lo reconocí. Era el plano del piso superior de nuestra casa. 4 cuadrados. Habitación de mamá y papá. Habitación de abuela. Baño. Habitación de Rosa. En el cuadrado de la habitación de Rosa, una pared sombreada gruesa con crayón negro. La misma pared que Wanda golpeaba. Y en medio de la pared, una X grande roja. Mi corazón latió fuerte. Esto era el mapa. Rosa realmente dibujaba lo que el abuelo le ordenaba en sueños. Pasé a la siguiente página. Su contenido me confundió más. Solo garabatos de números repetidos llenando la página. 2205-88, 2205-88, 2205-88. Escritura de Rosa sin duda, pero ¿qué significaban? ¿Un código? ¿Número de teléfono? Miré los números buscando patrón. 2205-88. Fecha, claro. Una fecha 22 de mayo de 1988. Pensé duro. ¿Qué fecha era? Boda de Wanda y abuelo. Number, cumpleaños de Eduardo. Number, Eduardo nació en agosto. Entonces un recuerdo vino a mi mente. Una foto vieja en el álbum familiar. Foto de Eduardo joven cargando un bebé pequeño. Corrí a la sala familiar. Abrí el gabinete de álbumes. Saqué el más grueso. Ahí Eduardo, yo y Rosa recién nacida en el hospital. Miré el brazalete del hospital. Pegado al lado de la foto. Rosa Anindita, nacida 22 de mayo de 2017. Me equivoqué. No era 88. Espera. Miré de nuevo los garabatos de Rosa. 2205-88. Volví al álbum. Busqué más atrás. Álbum de boda de Eduardo y Sofía. Graduación de Eduardo. Luego infancia de Eduardo. Ahí una foto del abuelo sonriendo amplio. Mucho más joven y feliz. Sostenía un trofeo. Debajo escritura de Wanda. Papá gana su primer gran contrato. 22 de mayo de 1988. No eso. Sentí algo mal. Volví a mirar el dibujo de Rosa. Entonces me di cuenta, quizás lo leía mal. Quizás no año. Quizás 3 números separados. 220588. Combinación de una caja fuerte. El abuelo escondió una caja fuerte detrás de la pared y el código era 220588. Todos los rumores sobre el difunto abuelo volvieron a mi mente. El abuelo era muy exitoso, pero al final de su vida se volvió paranoico. No confiaba en nadie, especialmente en su esposa. Había chismes de que Wanda tenía un vicio de juego secreto y el abuelo lo sabía. Nunca cambió su testamento oficial, pero todos sospechaban que aseguró la mayor parte de su riqueza en un lugar inaccesible para Wanda. La escondió detrás de la pared de la habitación de su nieta. Nieta que no había nacido cuando la escondió.
Pero espera, fecha de nacimiento de Rosa, 2205. ¿Coincidencia? El abuelo murió antes de que Rosa naciera. ¿Cómo sabía? ¿O lo sabía? Arregló el código como 2205 y el tercero algo más. Y Rosa en sueño lo escribió mal. Number. Miré el dibujo de nuevo. 220.588. Entonces recordé algo. Cuando nos mudamos a esta casa, Eduardo señaló esa pared. Antes esta habitación era la oficina de papá. La remodeló antes de morir. Dijo que la haría habitación de juegos para nuestro futuro nieto. La remodeló, construyó la caja fuerte y setió el código. ¿Pero qué significa 88? Mi mente atascada. Pero una cosa segura, Wanda sabía de la caja fuerte. Sabía la ubicación gracias a los dibujos de Rosa, pero no el código. Eso buscaba en la habitación de Rosa. Eso trataba de forzar a Rosa a decir cuando el espíritu del abuelo la poseía. Y ahora fallaba. Volví a mi teléfono. Reproduje la grabación del pasillo de anoche. Grabación después de que Wanda huyó a su habitación. No la noté antes. Estaba demasiado enfocada en Rosa. La vi ahora. A las 12:15. Puerta de habitación de Wanda se abrió un poco. Espió afuera, asegurando pasillo vacío. Luego salió. Teléfono pegado a la oreja. Acerqué la imagen. Su rostro no más de miedo, de ira y determinación. Iba y venía por el pasillo susurrando rápido al teléfono. No oía su voz, pero veía gestos. Señalaba hacia habitación de Rosa. Asentía rápido. Wanda llamaba a alguien. Un frío nuevo más aterrador me invadió. Su miedo al espíritu de su esposo se fue, reemplazado por codicia desesperada. No podía obtener el código. El espíritu del abuelo era demasiado fuerte. Así que usaría fuerza. Destrozaría la pared. No lo haría sola. Llamaba ayuda. Miré el reloj en la pared, las 11. Mediodía. No sabía cuándo vendrían. Podía ser esa noche, podía ser ahora. Tenía que decirle a Eduardo. No podía enfrentarlo sola. No podía esperar a que Eduardo volviera del trabajo. No era algo para hablar por teléfono. Llamé a su oficina. Mi voz intencionalmente pánica y temblorosa. Eduardo, tienes que volver ahora. Amor. Casi sollozando. Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Rosa? Su voz ansiosa. No. Rosa está segura. En la escuela. Es tu mamá. Ven rápido, amor. Tengo miedo. No mentía. Tenía miedo. 30 minutos después, oí el auto de Eduardo entrar al garaje apresurado. Corrió adentro. Rostro pálido de preocupación. Sofía, ¿dónde está mamá? ¿Qué le pasó? ¿Cayó? Wanda debió oír el alboroto porque abrió su puerta. Parecía sorprendida viendo a Eduardo de vuelta. Eduardo, ¿por qué volviste? Eduardo miró a su mamá, luego a mí. Sofía dijo que tú... Lo interrumpí. Tomé su mano. Tenemos que hablar en nuestra habitación ahora. Miré fijo a los ojos de Wanda. Mi mirada fría. Es asunto de esposos, suegra. Con permiso. Wanda pareció confundida y sospechosa, pero no pudo hacer nada. Arrastré a Eduardo a nuestra habitación y cerré con llave. Sofía, ¿puedes explicar qué pasa? Exigió Eduardo, su ira subiendo por confusión. Me pusiste en pánico mortal. Mamá parece bien. Siéntate, amor. Mi voz plana. Siéntate. Y por favor, por nuestra hija, escúchame hasta el final. No interrumpas, no defiendas a nadie. Eduardo vio la seriedad en mi rostro. Obedeció. Se sentó en el borde de la cama, mirándome ansioso. No perdí tiempo. ¿Recuerdas que te dije que sospechaba de tu mamá? Asintió. ¿Recuerdas que dije que entraba en la habitación de Rosa cada medianoche? Asintió impaciente. Tenía razón, amor. Y la razón es peor de lo que imaginas. Saqué mi teléfono. No hablaré. Te mostraré. Esta es la grabación de la CCTV que instalé en secreto en la habitación de Rosa ayer. El rostro de Eduardo se endureció. ¿Instalaste CCTV en esta casa para espiar a mi mamá? No interrumpas, amor. Solo mira. Reproduje la primera grabación, la del pasillo. Wanda de puntillas entrando. Eduardo bufó. Solo es... Lo corté. Reproduce la segunda, la del ojo del peluche. Eduardo miró en silencio. Sus ojos se abrieron al ver a su mamá no acercándose a Rosa, sino registrando el escritorio y golpeando la pared. ¿Qué hace mamá? Susurró. Espera.
Mi corazón latió fuerte de nuevo, preparándome para su reacción. En la pantalla, Rosa se sentó. Rosa. Eduardo se inclinó adelante y entonces la voz salió del teléfono. No toques mis dibujos. Eduardo saltó de la cama como electrocutado. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Eso no es para ti. El teléfono en mi mano vibraba. Eduardo miró la pantalla, luego a mí. Su rostro pálido. Parecía ver un fantasma. Vete. Luego el grito de Wanda. La grabación continuó con Wanda huyendo despavorida. Detuve la grabación. Nuestra habitación silenciosa. Eduardo parado inmóvil en el medio, temblando. Eso es... Amor, eso es la voz de tu papá. Dije suave. No, imposible. Negó con la cabeza, ojos abiertos de horror. Esto es editado. Lo editaste. Odias a mi mamá. El dolor pinchó mi corazón. ¿Crees que podría hacer esto? ¿Crees que podría hacer que la voz de tu papá salga de la boca de Rosa? No sé. Pero esto es loco. Es la realidad. Me paré mirándolo fijo. Esto pasa en nuestra casa cada noche mientras duermes. Tu mamá, tu propia mamá, ha estado perturbando a nuestra hija tratando de robar algo que tu papá escondió detrás de esa pared. Y tu papá, su espíritu, usa a Rosa para detenerla. Lancé el libro de dibujos rasgado a la cama. Esto es lo que buscaba. Eduardo lo abrió con manos temblorosas. Vio el plano, la X. Luego esto, dije señalando la página con números 220.588. No sé qué es, quizás código de caja fuerte, pero tu mamá lo quiere. Lo quiere tanto que es aterrorizada por el espíritu de su propio esposo. Eduardo se sentó flojo en el piso. Sostuvo su cabeza. Papá. Rosa. Dios. Finalmente creyó. El horror en sus ojos puro. Ya no era el hijo defendiendo a su mamá, era un padre aterrorizado. ¿Qué hacemos?, susurró voz quebrada. No sé qué escondió tu papá, dije, pero tu mamá no parará. Le conté del teléfono que vi en la grabación del pasillo. Llamó a alguien. Amor, ya no tiene miedo, está enojada. Destrozará esa pared a la fuerza. Traerá gente de afuera a esta casa. Los ojos de Eduardo brillaron de ira. No se atreverá. Esta es mi casa. Se atreverá, insistí. Lo hará cuando no estemos o durmamos. No podemos permitirlo. Eduardo se paró, rostro duro. Esta noche, dijo, esta noche la enfrentamos. No dormiremos. Esperaremos en la habitación de Rosa. Tú, yo y Rosa. Cerraremos la puerta con llave. Cuando intente entrar, yo... ¿Y si trae gente?, pregunté. No sabemos a quién llamó. Matones. Eduardo se quedó en silencio. Tenía razón. Podía ser peligroso. La tensión en la casa se sentía como aire espeso, difícil de respirar. Recogimos a Rosa. La obligué a jugar en nuestra habitación. No la perdí de vista. La cena fue una tortura. Wanda finalmente salió de su habitación. Rostro maquillado. Intentó actuar normal, pero el temblor en su mano al tomar la cuchara de arroz visible. Rosa, después duerme temprano, dijo. Voz un poco temblorosa. Rosa asintió. Ok, abuela. Eduardo miró a su mamá con una mirada que nunca vi. Mezcla de asco, lástima e ira contenida. ¿Ya estás mejor, mamá?, preguntó voz fría. Wanda se sobresaltó. Sí, solo un poco de dolor de cabeza antes. No se atrevía a mirar a Eduardo a los ojos. Después de la cena, llevé a Rosa a nuestra habitación. Esta noche Rosa duerme con mamá y papá. Sí, en nuestra habitación. Genial, gritó feliz. Cerramos la puerta con llave. Eduardo y yo no hablamos, solo sentados en la cama con Rosa durmiendo profunda entre nosotros. Mi teléfono en mano. Pantalla CCTV del pasillo encendida. Esperamos las 10 silencio. Las 11 silencio. Las 11:30. Eduardo casi dormido sentado. Exactamente las 12. Bs. Mi teléfono vibró. Mis ojos y los de Eduardo fijos en la pantalla. Puerta de habitación de Wanda se abrió. Salió mirando nuestra puerta cerrada. Parecía segura de que dormíamos. Luego caminó no a la habitación de Rosa. Caminó a la puerta principal. La abrió. 2 hombres entraron. Ambos corpulentos con chaquetas negras y gorras. Rostros no claros. Uno llevaba una mochila grande abultada pesada. Claramente no visitas normales.
En la pantalla vi a Wanda señalando el pasillo hacia la habitación de Rosa. Susurró: en esa habitación. Rápido, sin ruido. Destrocen la pared al lado de la cama, ignoren a la niña. Eduardo apretó los puños tan fuerte que sus nudillos blanquearon, rostro rojo. Amor, susurré. Mis manos temblaban fuerte al presionar el botón de llamada en el teléfono. ¿Qué haces?, siseó Eduardo. Llamar a la policía, susurré de vuelta. Ahora, mientras mi llamada conectaba al operador de emergencias, segunda notificación apareció. BCTT movimiento detectado, habitación de Rosa. Entraron. Dios, susurró Eduardo. Lo están haciendo de verdad. Se levantó de la cama. Sofía, cuida a Rosa. Cierra esta puerta. No salgas pase lo que pase. Amor, ¿a dónde vas? A ver a mi mamá. Mi corazón pareció detenerse. Dos hombres extraños corpulentos ya en la habitación de mi hija. Eduardo parado rígido a mi lado. Manos apretadas. Ojos fijos en la puerta de nuestra habitación. En mi mano, teléfono aún en la oreja. ¿Hola? ¿Hola, señora? ¿En qué podemos ayudarla? Voz del operador policial ansiosa del otro lado. Mi respiración atascada. Señor, susurré con fuerza. Rápido, señor, envíen patrulla. Mi dirección, calle Acacia, número 12. Hay un robo. Ellos están en la habitación de mi hija. Mi esposo va a enfrentarlos. Susurré de nuevo, desesperada. No, señora. Dígale a su esposo que se quede en la habitación. Cierre la puerta. Nuestros oficiales van en camino. Pero tarde. Eduardo no me escuchó. No pensaba en su seguridad. Solo en Rosa en la habitación de enfrente y su mamá que trajo estos monstruos a nuestra casa. ¿Amor? No. Lo detuve. Agarré su brazo. Lo apartó suave, pero firme. Cuida a Rosa, Sofía. Cierra la puerta. Abrió el cerrojo de nuestra puerta. El clic suave sonó como explosión en el silencio de la casa. Eduardo salió al pasillo. Ignoré su orden. No cerré la puerta. Me paré en la rendija dejando a Rosa dormida segura detrás. Pero tenía que ver mi teléfono aún encendido. Grabación CCTV de habitación de Rosa rodando y llamada policial conectada. Puse el teléfono en el bolsillo de mi bata. En el pasillo, Wanda, parada tensa frente a la puerta de habitación de Rosa entreabierta. Actuaba como guardia. No notó a Eduardo detrás hasta que él habló. Mamá. Voz de Eduardo baja, pesada, llena de ira contenida. Wanda saltó asustada. Se volvió. Rostro pálido viendo a Eduardo ahí, mirándola con ojos ardientes. Eduardo, ¿tú no estás durmiendo? Tartamudeó. ¿Qué haces, mamá? Preguntó Eduardo de nuevo. Voz subiendo un octavo. Estos solo son trabajadores. Su excusa sonó muy tonta. Hay una fuga, hijo. Eduardo rió. Risa seca y aterradora. Trabajadores. A medianoche trayendo palancas y entrando por la puerta principal que abriste. Wanda retrocedió un paso asustada. Nunca vio a su hijo tan enojado. Entonces lo oímos. Calle. Un sonido fuerte desde dentro de la habitación de Rosa. Sonido de algo duro golpeando el yeso de la pared. El rostro de Eduardo cambió de ira a pánico. Rosa. Empujó a su mamá a un lado. Apártate. Corrió a la puerta de la habitación de Rosa. Pero antes de abrirla, oímos un segundo sonido desde dentro. No de palanca. Era la voz de mi hija. No la voz de mi hija. No toques. El rugido tan fuerte, tan lleno de ira, que las paredes del pasillo parecieron vibrar. Era la voz del abuelo, más fuerte que la grabada en mi teléfono. Era voz de ira pura. Eduardo se congeló frente a la puerta. Yo, desde el otro lado del pasillo, podía oír voces de dentro. Dios, ¿qué es eso? Voz de uno de los matones. Solo una niña tonta. Está delirando. Voz del segundo matón. Pero su voz temblaba. Al diablo. Rápido, destruye esta pared. Toma nuestro pago y vámonos. Luego, sonido de golpe de palanca de nuevo. Claramente ignoraron la advertencia. Lo que pasó después me perseguirá de por vida. El segundo rugido de la habitación de Rosa no fueron palabras. Era un grito de ira no humano. Grito largo y agudo.
Vete. Y luego brac. Un estruendo ensordecedor. Sonido de madera rompiéndose, cosas pesadas cayendo, polvo esparciéndose. Todo el piso de la casa vibró. Incluso la alarma del auto del vecino de enfrente sonó por la vibración fuerte. En nuestra habitación, Rosa se despertó sobresaltada. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Terremoto?» Empezó a llorar. Corrí adentro, la abracé. «No pasa nada, cariño. No pasa nada. Quédate aquí». Luego oí gritos de hombres adultos asustados. «Diablos, esta casa tiene demonio. Mi pierna, ayúdenme mi pierna». La puerta de la habitación de Rosa se abrió de golpe desde dentro. Los dos matones corrieron fuera, uno cojeando, el otro rostro lleno de polvo y miedo. Parecían haber visto al diablo. «Loco, el trato se cancela, señora, cancela», gritó el matón no cojo corriendo empujando a Wanda aún paralizada en el pasillo. Ambos corrieron despavoridos bajando las escaleras. Oí la puerta principal abrirse de golpe y ellos huyendo a la calle. El pasillo volvió a silencio. Silencio opresivo solo roto por el llanto de Rosa desde mi habitación y alarma de auto lejana. Polvo salía de la puerta abierta de la habitación de Rosa. Eduardo, aún de pie en el umbral, rígido, mirando adentro la habitación destruida. Salí de mi habitación, caminé lento hacia él. «Amor», espié por encima de su hombro. La escena aterradora. El armario de libros grande de madera sólida. Armario alto casi tocando el techo. El mismo armario que vi en la grabación CCTV había caído. Cayó justo donde los matones estaban frente a la pared. Libros, juguetes, trozos de madera esparcidos en el piso. Su palanca yacía entre escombros suelta de su agarre. Si el armario caía un segundo antes, los matones habrían muerto aplastados. Y en medio del caos, sobre su cama ahora llena de polvo, Rosa sentada. Sentada erguida, ojos abiertos, mirando al frente. Vacíos. Wanda, que estaba congelada por el shock, ahora pareció despertar. Su plan destruido, matones huyendo, secreto revelado. Había fallado. Vi algo cambiar en su rostro. Su miedo se fue. Shock se fue. Quedó codicia pura y desesperada, como lobo acorralado. Miró a Eduardo. Me miró, luego miró a Rosa sentada como muñeca sin vida. «Todo esto es por tu culpa», siseó, no a nosotros, sino a Rosa. Antes de que Eduardo o yo reaccionáramos, Wanda irrumpió en la habitación de Rosa. Saltó sobre escombros de libros. No le importó el armario caído. No le importó Eduardo gritando su nombre. Corrió a la cama y agarró los hombros de Rosa. «¿Dónde está el código?», gritó. Voz aguda histérica. Empezó a sacudir el cuerpo pequeño de Rosa con rudeza. «¿Qué número? Dime, abuela. Dime ahora, niña maldita». Ver a mi hija sacudida como muñeca de trapo por su propia abuela rompió el límite de paciencia de Eduardo. «Basta, mamá». El rugido de Eduardo más fuerte que la caída del armario. Era el rugido de un padre cuya hija era lastimada. Saltó adelante, embistiendo a su propia mamá. No empujó a Wanda. Tiró sus manos de los hombros de Rosa con fuerza. Su agarre tan fuerte que Wanda gritó de dolor. Eduardo lanzó sus manos y la empujó lejos de la cama. Se paró entre su mamá y su hija, pecho subiendo y bajando por ira. «No», siseó Eduardo, «vuelvas a tocar a mi hija». Corrí al lado de Rosa. La sacudida pareció despertarla. El espíritu del abuelo se fue. Ahora quedaba mi hija confundida y asustada. «Mamá». Sus ojos antes vacíos ahora lagrimeaban. «Mamá». «¿Por qué, abuela?» Abuela enojada con Rosa. Sollozó fuerte, cuerpo temblando. «Shh, no pasa nada, cariño, no pasa nada», susurré, abrazándola fuerte. La abracé tan fuerte, tratando de transmitirle toda mi fuerza. Besé la cima de su cabeza llena de polvo. «Mamá aquí, papá aquí, Rosa segura». Al otro lado de la habitación, el drama alcanzó su clímax. Wanda tropezó hacia atrás hasta que su espalda chocó la pared ahora agujereada, donde la palanca de los matones golpeó. Miró a su hijo con ojos abiertos, su rostro máscara de confusión e ira. ¿Tú los defiendes?», chilló señalándome a mí y Rosa. «¿Defiendes a esta niña contra tu propia madre?». «Esta niña tiene nombre», respondió Eduardo, voz temblando. «Es Rosa, mi hija y tu nieta. Acabas de intentar lastimarla». «Yo no», Wanda gritó. Solo
Solo quería tomar lo que es derecho tuyo, Eduardo. Nuestro derecho. Tu papá lo escondió de nosotros. Esa fortuna debería ser tuya. ¿Qué derecho?, gritó Eduardo, voz resonando en la habitación destruida. Derecho a aterrorizar esta casa. Derecho a traer matones a la habitación de tu propia nieta. Derecho a robar. Eduardo dijo la palabra. Robar. La palabra colgó en el aire pesada y aterradora. No es robar, es herencia, negó Wanda, lágrimas ahora fluyendo. Lágrimas de ira, no arrepentimiento. Yo lo acompañé desde cero. Yo estuve a su lado cuando no tenía nada, pero al final de su vida, confió más en un espíritu en esta niña que en mí, su esposa. Porque papá sabía. Eduardo señaló su rostro. Papá sabía qué tipo de persona eres. Sabía que no se podía confiar en ti. Sabía que lo gastarías todo. Tú no sabes nada. Sé suficiente. Siguieron gritando, culpándose mutuamente. Abrazaba a Rosa más fuerte, tratando de tapar sus oídos de esta pelea feroz. Basta, dije, mi voz no alta, pero suficiente para detenerlos. Ambos me miraron, aún sentada en la cama, abrazando a Rosa. En mi otra mano, mi teléfono apretado. Eduardo, dije mirando a mi esposo, no necesitas debatir. Luego miré a Wanda, su rostro lleno de odio. ¿Quieres oír la verdad, suegra?, dije fría. ¿Quieres oír por qué papá hizo todo esto? ¿Quieres que Eduardo oiga qué pasaba realmente cuando nadie veía? Wanda entrecerró ojos. ¿Qué quieres decir? Levanté mi teléfono. Salí del modo CCTV. Abrí la galería de videos. Pulsé el video que guardé anoche. Video del capítulo 4. Lo reproduje y subí el volumen al máximo. En el silencio de la habitación destruida, los sonidos de la grabación sonaron muy claros. Sonido de pasos de Wanda de puntillas. Sonido de ella registrando el escritorio de Rosa. Sonido de ella golpeando la pared. Toc toc. Vi el rostro de Eduardo endurecerse. Miró el teléfono, luego a su mamá. Luego la voz de Rosa del abuelo ronca y aterradora llenó la habitación. No toques mis dibujos. Wanda se sobresaltó como abofeteada. Eso no es para ti. La grabación siguió. Reprodujo la voz del abuelo amenazando y el clímax, el grito agudo de Wanda misma. Grito de terror puro mientras huía despavorida. Pulsé detener. Silencio. Eduardo miró a su mamá. Su rostro no más enojado, vacío, destrozado. Acababa de oír prueba irrefutable de que su mamá mintió. Su mamá no solo codiciosa, era una cobarde que huyó asustada y volvió con matones para el trabajo sucio. Oír su propia grabación reproducida frente a su hijo finalmente rompió las defensas de Wanda. No gritó más, no negó más. Sus hombros cayeron, se deslizó lento por la pared, sentada entre escombros de libros. Siempre me odió, susurró, lágrimas ahora fluyendo fuerte. No son más lágrimas de ira, son de derrota. Desde que supo que yo tenía problemas. Lo guardó todo. Dijo que destruiría la familia. Confesó todo. Sobre sus deudas de juego de años atrás, cómo el abuelo las pagó pero nunca confió en ella de nuevo. Sobre cómo sabía que el abuelo escondió fondos de emergencia familiar. Sabía que lo guardó en algún lugar de esta casa. Sollozó. Cuando Rosa empezó a hablar en sueños, mencionando al abuelo, luego dibujando ese plano. Sabía que era él. Le decía a Rosa. Intenté tomar los dibujos. Intenté buscar el código. Pero cada vez que me acercaba, él venía. Poseía a la niña. Me miró con ojos desesperados. No tenía otra opción. Tenía que destrozarlo. No, dijo Eduardo suave. Negó con la cabeza. No era tu derecho, mamá. Si papá lo escondió de ti, significa que también de mí, porque sabía que al final me forzarías a dártelo. La verdad de las palabras de Eduardo colgó pesada en el aire. Entonces Rosa, que dejó de llorar en mis brazos, se movió. Señaló la pared agujereada. Mamá, susurró. Mira la pared rota. Seguí su dedo, donde la palanca golpeó en el agujero abierto en la pared. Podía verlo. Algo oscuro y metálico. Esquina de una caja de hierro. La caja fuerte. Ojos de Wanda se abrieron. Codicia. Empezó a moverse para levantarse. Ahí está. Pero antes de pararse, Rosa habló de nuevo. Voz clara. Su propia voz, no del abuelo. Miró fijo a su abuela con ojos claros.
Una niña pequeña que vio demasiado. El abuelo dijo que abuela es codiciosa, dijo Rosa suave. Por eso abuelo me dio el código a mí para que lo guarde. Dijo que soy la única en quien confía. Esa declaración inocente, verdad pura de la boca de mi hija, fue el golpe final, más doloroso que la ira de Eduardo, más destructivo que el video. Wanda miró a su nieta, y por primera vez vi vergüenza extrema en su rostro. Fue derrotada, no por el espíritu, sino por la honestidad de una niña pequeña. El silencio en la habitación destruida se sentía denso y pesado. Las palabras de Rosa, el abuelo dijo que abuela es codiciosa, colgaban en el aire, más afiladas que los fragmentos de vidrio en el piso. Wanda sentada floja entre los escombros, su rostro pálido. La vergüenza dicha por su propia nieta derrumbó los restos de su orgullo y codicia. No gritaba más, solo bajaba la cabeza, mirando el piso sucio, sus hombros sacudidos en sollozos silenciosos. Mis ojos y los de Eduardo se encontraron. En el rostro de mi esposo no vi victoria, vi tristeza profunda. Acababa de ver a su mamá destruida, pero también vio a su hija sentada calmada en la cama, como si un peso pesado se hubiera levantado de sus hombros. Eduardo respiró hondo, apartando la vista de su mamá a la pared agujereada, a la caja que asomaba del yeso destruido. «Amor», susurré. Asintió, como despertando de una pesadilla. Caminó lento, pisando la palanca y haciendo y parándose frente a la pared. Miró la caja fuerte vieja un momento, color negro, opaco, muy sólida. En medio, un mango giratorio y botones de combinación clásicos. Con cuidado, como temiendo despertar otro espíritu, Eduardo empezó a limpiar restos de yeso alrededor de la caja con sus manos. Polvo blanco cayó. El tamaño de la caja fuerte era grande, incrustada firme en el concreto de la pared. Eduardo intentó tirar del mango, pero cerrada hermética. «El código», susurró Wanda desde el piso, voz ronca y desesperada. «El código. No lo sabes porque papá no quería que la abrieras». Eduardo miró a su mamá. «Porque no quería que lo supieras». Se volvió y nos miró. Me miró. Luego su mirada se detuvo en Rosa. Rosa, aún en mis brazos, miró a su papá con ojos claros, no más asustada. «Rosa», llamó Eduardo suave. «Cariño, ¿Rosa sabe los números?» Rosa asintió lento. «Sí, abuelo me dijo en sueño», dijo suave. Abuelo dijo: «Rosa debe recordar bien estos números, es nuestro secreto, no le digas a abuela». Wanda se sobresaltó oyendo eso, sus sollozos más fuertes. «¿Qué números, cariño?», pregunté, acariciando su cabello. Rosa cerró ojos un momento como recordando su lección. Luego abrió y dijo: «Claro, 220588». Mi respiración se detuvo. 220588. Los números que vi en su libro de dibujos, los números que traté de entender todo el día. Fecha de nacimiento de Rosa. Exclamé sin darme cuenta. 22 de mayo, cumpleaños. Eduardo me miró, luego a Rosa, luego a la caja. Su rostro mostró admiración y horror. Su papá muerto antes de nacer, Rosa de alguna manera sabía la fecha de nacimiento de su nieta. Su espíritu eligió esa fecha como código, un lazo sobrenatural más allá de la muerte. Eduardo volvió a la caja, manos un poco temblorosas. Agarró el botón de combinación. 2, susurró, girando a la derecha. Detuvo, luego giró izquierda. 05. Detuvo de nuevo, luego giró derecha. 88. Al detenerse en 88, un clic pequeño pero claro sonó desde dentro de la caja. Silencio. Eduardo tragó saliva. Me miró. Asentí dándole fuerza. Agarró el mango de la caja y tiró. La puerta de hierro pesada se abrió con crujido suave. Todos contuvimos la respiración. Incluso sollozos de Wanda pararon. Eduardo usó la luz de su teléfono para iluminar el compartimento oscuro. La luz rebotó, cegándonos. Dentro oro, no 1 o 2, sino pila de barras de oro pequeñas ordenadas. Al lado pilas de certificados atados. Certificados de tierra, depósitos bancarios. Riqueza increíble. Ojos de Wanda fijos en el brillo del oro. Codicia volvió a su rostro, tragando su vergüenza. Empezó a moverse, intentando levantarse. «Eso no es todo», dijo Eduardo. Sobre la pila de oro había 2 sobres, 2 envelopes blancos limpios.
El primero grueso y grande, encima escrito con letra elegante del abuelo. Para mi nieta, Rosa Anindita. Abrir por sus padres, Eduardo y Sofía. Eduardo tomó el envelope, manos aún temblando, lo abrió cuidadoso. Dentro hojas de papel tipeadas, ordenadas y selladas. Esto, susurró Eduardo, esto es un testamento adicional. Empezó a leer en voz alta, voz resonando en la habitación destruida. El testamento escrito en lenguaje legal claro, validado por notario famoso en nuestra ciudad. El testamento declaraba que todos los activos en esta caja, cada gramo de oro, cada hoja de certificado establecidos como fondo fiduciario legalmente heredado íntegramente a Rosa Anindita. La fortuna no se podía liquidar hasta que Rosa cumpliera 21 años y solo usable para su educación. El testamento también designaba guardianes del fondo. Como guardianes administradores de este fondo, Eduardo leyó voz un poco ahogada. Designo a mi hijo Eduardo y a mi nuera Sofía para administrarlo juntos. Me sobresalté. El abuelo mencionó mi nombre. Me confiaba igual que a su propio hijo. Sabía que Eduardo difícilmente rechazaría a su mamá, así que me hizo guardiana segunda. Eduardo dejó de leer el documento legal. Detrás había una hoja de carta personal, escritura a mano del abuelo de nuevo para Rosa. Si lees esto o tus padres te lo leen, significa que me he ido. Pero nunca te dejo de verdad. Sabía incluso antes de que nacieras que serías guardiana del secreto del abuelo. Escondí esto no de tu papá, sino de tu abuela. Su codicia la cegó. No podía dejar que destruyera tu futuro y el de tu papá. Sabía que intentaría tomarlo. Por eso te elegí. Mi espíritu te protegerá. Elegí el código de la caja después de mi partida y te lo susurré en sueños. Es tu fecha de nacimiento. 220.588. Me sobresalté. Fecha de nacimiento de Rosa, 22 de mayo. Pero el año miré a Rosa. Entonces me di cuenta, abuelo murió en 1987. No podía saber. Pero su espíritu, miré de nuevo el dibujo de Rosa. 2205-88, no era 88, era garabato infantil 17, escrito torcido e imperfecto. 2205-17, fecha de nacimiento de Rosa. Amor, dije. Los números 2205-17 es fecha de nacimiento de Rosa, no. 88 pulgadas. Eduardo frunció el ceño, pero puse 88 antes. Estoy segura, Rosa. Llamé suave. Abuelo dijo 88 o 17. Rosa negó. Abuelo dijo 22,588. Confusión me invadió. Luego Eduardo, sosteniendo la carta, rió suave. Risa triste. Entiendo. Susurró. Me mostró la parte inferior de la carta. PS. El código es tu fecha de nacimiento 2205 y el número final 88. Es el número de nuestra casa vieja. Donde crié a tu papá, donde fuimos felices. Sabía que tu abuela nunca lo recordaría. La realidad nos golpeó. El abuelo, tan astuto, combinó el futuro. Fecha de nacimiento de Rosa que sabía sobrenaturalmente con el pasado que solo él y su hijo sabían y que su esposa olvidó. Sabía, susurró Eduardo. Sabía que mamá intentaría. Sabía que Rosa sería perturbada. Lo arregló todo. Eduardo dejó la carta. Volvió a mirar dentro de la caja. Ahí en la esquina yacía el segundo sobre, más pequeño y delgado. Lo tomó. El envelope solo con un nombre, Wanda. Eduardo sostuvo la carta, mirando a su mamá aún sentada en el piso. Wanda miró de vuelta. Su rostro, ahora lleno de miedo. No miedo al espíritu, sino a las palabras finales de su esposo. Eduardo caminó lento hacia su mamá. No dijo nada. Solo se agachó, extendiendo el envelope delgado. Manos de Wanda temblando fuerte al tomarlo. La carta se sentía pesada en sus manos, como de plomo, no papel. Abrazaba a Rosa fuerte. Giré el rostro de mi hija a mi hombro. No quería que viera esto, pero yo lo vi. Vi a Wanda rasgar el envelope con dedos temblorosos. Sacó una hoja pequeña doblada. La abrió, solo una oración, escrita con tinta negra gruesa. Escritura a mano del abuelo. No podíamos leerla de lejos, pero vimos su reacción. Rostro de Wanda se endureció. Ojos antes llenos de lágrimas, ahora secos, reemplazados por destello de ira nuevo.
Su vergüenza se fue barrida por la humillación final de su esposo. Arrugó el papel. No. El grito ensordecedor. Era grito de alguien que perdió todo y no importaba más. Después de todo esto, ¿eso es todo? Eso es todo lo que me dejó. Saltó de pie. Movimiento rápido como serpiente atacando. No le importó más Eduardo. No nos importó. Ojos fijos en la caja abierta, en el oro brillando. Es mío, todo mío. Embistió adelante, manos extendidas como garras, tratando de agarrar barras de oro dentro de la caja. Pero Eduardo, listo, conocía a su mamá, la interceptó. Basta, mamá, basta. Eduardo agarró ambas muñecas de su mamá. Ocurrió una lucha patética. Un hijo tratando de contener a su propia mamá, ahora loca como demente de robar la herencia de su nieta. Suéltame, Eduardo, es mío, mío. Wanda gritó. Se retorció, incluso intentó morder la mano de su hijo. Amor, grité asustada abrazando a Rosa, que empezó a llorar de nuevo. Y en el clímax del caos, luces azules y rojas parpadeando de repente, inundaron la habitación destruida. Luces venían de la ventana, iluminando la escena horrible dentro. Eduardo luchando con Wanda frente a la caja abierta. Luego oímos sonido que debería asustar, pero esa noche sonó como música más hermosa del mundo. Sirena, sirena policial acercándose y ahora deteniéndose frente a nuestra casa. Recuerdo ahora, policía, susurré aliviada. Yo llamé a la policía. Sonido de pasos pesados subiendo escaleras. Puerta principal debía estar abierta después de que matones huyeran. Policía, no se muevan. 2 oficiales uniformados entraron. Sus linternas iluminaron afilado. Inmediatamente vieron la escena frente a ellos. Escombros, caja, oro y Eduardo conteniendo a su mamá. Suelte a la mujer, ordenó el oficial. Eduardo soltó su agarre y levantó manos. Ella es mi mamá, señor. Ella. Wanda, al ser soltada, embistió de nuevo la caja. Mío. El segundo oficial se movió, capturando a Wanda y sosteniéndola firme. Cálmese, señora, cálmese, es loca, loca, gritó Wanda señalando a Eduardo. Me robó. Mentira, dije avanzando aún cargando a Rosa. Ella nos robó. Trajo 2 hombres para destrozar esta pared. Tengo la grabación. Levanté mi teléfono. Grabé todo. Trajo matones. Amenazó a mi hija. El primer oficial me miró, luego a Eduardo, luego a Wanda retorciéndose. Señor, señora, ¿pueden venir con nosotros afuera? Cálmense primero. Mientras llevaban a Wanda fuera de la habitación, otro oficial de abajo gritó. Señor, capturamos a 2, escondidos en jardín vecino, uno cojeando. Parece cómplices. Karma, los matones capturados. Wanda dejó de retorcerse. Se dio cuenta todo acabado. La escoltaron bajando escaleras. Al pasar por Eduardo, no miró a su hijo. Rostro vacío. Destrozado. Eduardo miró a su mamá irse. Vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Era una victoria, pero victoria muy amarga. Pasaron varios meses, nuestra casa reparada. Pared de habitación de rosa de nuevo intacta, pintada de rosa alegre. Armario de libros nuevo, más pequeño y seguro en su lugar. La caja fuerte movida a banco. Contenido seguro en caja de depósito a nombre de Rosa Anindita, bajo mi custodia y de Eduardo. Wanda declarada culpable. Mi grabación CCTV, más confesión completa de los 2 matones asustados, prueba irrefutable. Condenada por conspiración de robo y poner en peligro a menor, ahora en prisión de mujeres. Eduardo la visita 1 vez al mes. No porque la perdone, sino porque, como me dijo, sigue siendo mi mamá, Sofía, aunque destrozada. El papel arrugado por Wanda esa noche, Eduardo lo tomó del piso después de que policía se fue. Contenido como sospechábamos, humillación final del abuelo. Tu herencia es la vergüenza. Nuestra vida lentamente volvió normal, pero normal nuevo. Eduardo y yo más cercanos. Pasamos la peor tormenta juntos y sobrevivimos. Ahora me ve no solo como esposa, sino socia, protectora. Y Rosa, mi hija fuerte. Nunca más habla en sueños. Nunca más sueña con abuelo. Como si después de asegurar su herencia, el espíritu del difunto abuelo encontró paz. Esa tarde, sentada en el porche trasero viéndola, llevaba un vestido ligero, taza de té caliente en mano. Eduardo sentado a mi lado leyendo periódico. Rosa, dibujando en su libro nuevo. Corrió hacia mí, mostrando su obra. No era plano de casa.
no números misteriosos. Era dibujo de 3 personas. Un hombre, una mujer y niña pequeña en medio. Todos tomados de manos bajo sol sonriente. Esta es mamá, este papá, esta Rosa, dijo orgullosa. Sonreí abrazándola fuerte. Hermoso, cariño. Miré a Eduardo, me sonrió. La casa finalmente se sentía tranquila, en paz. El verdadero tesoro no era el oro en la caja, sino la paz que